El jardín italiano se da en el periodo que conocemos como Renacimiento, que es en los siglos XV y XVI, 1400, 1500. Surge en Florencia. En esta época, pues los países no estaban definidos como es hoy, sino eran ciudades-estados. Entonces no existía Italia, sino existía Florencia, Venecia, Roma, Milán, Nápoles. Es lo que consideramos el inicio de la Edad Moderna. Es un periodo muy racional, donde una característica muy importante es el estudio de la naturaleza. Es un periodo humanista, contrario al periodo anterior de la Edad Media, que era un periodo teocentrismo. Quiere decir el teocentrismo donde todo giraba en torno a Dios, a la religión, y el humanismo todo gira en torno al hombre. El hombre se vuelve la medida de la realidad. Grandes filósofos, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, el inicio de la ciencia con el método científico que lo desarrolla Galileo Galilei, que consiste en hacer experimentos, repetirlos, documentarlos. Es una época de muchas personalidades que también refleja ese concepto de humanismo, o sea, surgen los individuos como elementos importantes. Como parte de esto también, de este proceso, hay un debilitamiento de la Iglesia Católica. Se da lo que se llama la Reforma Protestante, que uno de sus actores más importantes fue Martín Lutero, que en lo que hoy conocemos como Alemania. Lutero era de hecho un fraile muy apegado a la religión, pero en esa época el papa de la época, Julio algo, se le ocurrió un sistema para juntar dinero, para financiar sus guerras, que le llamaba indulgencias. Quería decir, obviamente primero estuvo destinado a la gente de mucho dinero, donde con determinada cantidad el papa les daba una carta donde afirmaba que sus pecados eran perdonados, ya no tenía problema. Como tuvo mucho éxito, generalizaron esto a todo el pueblo, y entonces pues la gente pagaba con gallinas, con caballos, con lo que pudieran. Lutero se inconforma ante este tipo de situaciones y genera, con el apoyo de los señores feudales de lo que hoy llamamos Alemania, el movimiento luterano, que realmente fue una guerra civil y fue una de las primeras grandes escinsiones de lo que ya en esa época era la Iglesia Católica. Otra muy importante fue la que encabezó Juan Calvino, que generó muchas de las ideas para esta reforma eclesiástica. Y de esta manera, en esa época, surge lo que es el protestantismo, así como idea general, y la Iglesia pierde ese poder absoluto que tenía, lo cual no quiere decir que se haya destruido la Iglesia, porque tiene demasiado poder, pero sí pierde el control absoluto que mantuvo durante toda la Edad Media y prácticamente desde el año 520 y tantos, que fue cuando se formó. Se le llama Renacimiento porque se retoman muchas de las ideas estéticas, artísticas en general, de las culturas clásicas que son Grecia y Roma, más de Roma porque están en lo que hoy es Italia y era más próximo, donde se le da mucha importancia a todo lo que es la armonía, las proporciones, las matemáticas, la simetría. Se desliga mucho de la religión, aunque sigue siendo arte religioso, pero ya no es el centro único. Y desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, sobre todo arquitectónicamente, el espacio se genera a la medida del ser humano. Quiere decir, se retoma la escala humana. Recordarán que en la
sobre todo las iglesias góticas, se manejaba una escala divina, o sea, muy desproporcionada con respecto al hombre, porque lo que se trataba de mostrar era la grandeza de Dios. Personajes como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael, grandes genios se consideran en la actualidad, que renovaron de manera muy importante el concepto artístico en general, la escultura, la pintura. En el área de la arquitectura, que generó un concepto muy diferente al anterior, al de la Edad Media, está Brunelleschi con su iglesia de Santa María de las Flores en Florencia, que es como que algunos dicen que es el que marca el inicio de este periodo. Y tenemos también, por ejemplo, a Bramante con la iglesia de San Pedro en Roma, también muy importante para generar los conceptos de la arquitectura renacentista. Lo primero que podemos observar es que la arquitectura del Renacimiento es una arquitectura donde el orden ocupa un lugar muy importante. La escala, el ritmo, las proporciones, todo está muy medido. Y la comparación es válida en el sentido de que la arquitectura de paisaje utiliza los mismos principios de orden. Ya lo vamos a ver en los análisis respectivos. En este primer análisis vamos a observar un elemento de orden que llamamos el ritmo, que nos muestra cómo la arquitectura del Renacimiento estaba siempre medida, que sí, es una arquitectura muy racional, en la cual todo tenía que tener un orden, todo tenía que tener una proporción, y aquí vamos a ver un esquema rítmico, donde vemos cómo se repiten elementos de manera constante. Siempre, generalmente usa elementos de simetría, es una arquitectura simétrica, y pues aquí en el esquema rítmico observamos cómo podemos ver la repetición de unos y de otros elementos. Entonces es una armonía rítmica. Y aquí vamos a observar otro elemento también muy importante, que tiene que ver con la escala de percepción, y es el hecho de que vemos cómo en estos esquemas que estamos trazando, las cornisas que están ahí marcadas con línea roja sirven para marcar altura, quiere decir una referencia a la altura del ser humano. Entonces el Renacimiento buscaba que todo fuera comprensible para el ser humano. Y también la limitación final, si vemos esa cornisa grande que está al final, sirve como para marcar dónde termina el edificio. Eso es una diferencia, por ejemplo, con la arquitectura previa, la gótica, en la cual se buscaba una escala divina. En este esquema tan sencillo vemos la importancia que se le daba al uso de las formas básicas, principalmente cuadrados, triángulos, rectángulos y algo de círculos, y las proporciones, que es decir, la relación entre este tipo de formas. Todo eso era muy importante. Como es común en los jardines históricos, estos surgen en las casas, en los palacios de los grandes adinerados. En este caso eran las villas, que eran construcciones que se encontraban en el campo, afuera de las ciudades, y pues ahí surgen. Las fuentes son un elemento imprescindible de este jardín, como prácticamente de todos los jardines, el agua. Algunos de ellos, hay fuentes monumentales, fuentes de menor escala. Algunas de ellas no son muy comunes en su aspecto visual. Más adelante vamos a ver por qué. Las esculturas tomadas como modelos de la época del esplendor romano y griego son muy comunes. Ya habíamos comentado que el Renacimiento se llama así precisamente porque se tomaron muchos elementos de esas culturas. También tenemos, por ejemplo, pórticos, que también eran muy utilizados, usando columnas pues tipo romano principalmente. En cuanto a vegetación, los famosos cedros italianos eran los reyes, que eran utilizados prácticamente como columnas, o sea, como elementos arquitectónicos muy icónicos de esta época. Los arbustos, que se usaban mucho para delimitar espacios, tanto a escala pequeña como a escala grande, como estos que estamos viendo en las imágenes,
para definir zonas, y árboles, sobre todo de follajes muy densos como el laurel de la India, que también se usaba mucho como para definir espacios. En el aspecto geométrico vemos este esquema donde observamos dos ejes de simetría y básicamente una composición basada en un cuadrado con un círculo central. Como van a poder observar en todas estas imágenes, ese fue un esquema básico muy utilizado, tanto a escalas pequeñas como a escalas grandes, con variantes en cuanto a la longitud del cuadrado, que a veces se convertía en rectángulos, también dependiendo de la dimensión, pero ese esquema es muy repetitivo, muy utilizado. Por eso le llamamos que era el esquema básico de esta arquitectura. También es muy común ver jardines dentro de claustros, espacios interiores, generalmente conventos o grandes casas. En México tenemos muchos de estos ejemplos. Vamos a platicar por qué. El tema del espacio arquitectónico. Utilizaban espacios siempre muy determinados y muy definidos. Generalmente se marcaban los límites de estos espacios, ya sea por el mismo trazado geométrico, utilizando la vegetación, como vamos a estar viendo en estos ejemplos, siempre espacios direccionados y bien definidos. Recuerden que el Renacimiento buscaba ser muy racional y por tanto tendríamos que entender sus límites. Esa es la razón por la cual siempre se marcaban estos límites, principalmente con vegetación. La razón por la cual este estilo nos parece tan familiar y tan común es por el hecho de que, bueno, hemos hablado muchas cosas bonitas e importantes que sucedieron en este periodo histórico, pero también, como siempre, tuvo sus bemoles. Es en la época en que los países europeos se dedicaron a invadir lo que hoy conocemos como América, lo que hoy conocemos como África, y pues básicamente pues para explotar pues tanto su mano de obra esclava, tanto los negros de África como los que se llamaron indígenas de América, y pues sacar sus recursos naturales, con lo cual Europa pues se volvió muy rica, ¿no? Algunos países, como en el caso específico de lo que hoy es España, pues se volvió durante un tiempo la primer potencia mundial, pues gracias a los recursos que extraía de lo que llamaban sus colonias pues en lo que hoy es México, lo que hoy es Perú, en general toda América. Y entonces en este periodo, obviamente, cuando ellos implantaron su estilo arquitectónico, porque pues una invasión, elegantemente le llamamos conquista, cuando un pueblo llega a otro lugar y por la fuerza cambia sus costumbres, su religión, destruye su civilización y toma los beneficios que le dan la mano de obra esclava, los bienes naturales, pues en la actualidad le llamamos invasión. Entonces por eso en México y digo en otras ciudades de América tenemos plazas, tenemos conventos, tenemos parques, jardines donde se aplican estos conceptos. De hecho, las fuentes, por ejemplo, es un dato curioso. Cuando a los alumnos les pido que hagan un diseño de fuente en las primeras etapas del curso, es muy común que aparezcan fuentes así como las que hay en las plazas coloniales. Es como que el chip que tenemos, ¿no?, de lo que es una fuente. Y pues bueno, esa es una parte que creo que también es importante ubicarla y conocerla. Ahora somos parte del mundo occidental, pues debido a estas circunstancias. Pues hagamos un resumen de sus características, que es el uso de escala humana,
uso de elementos de culturas clásicas, básicamente Grecia y Roma, uso de esculturas, fuentes, pergolados, vegetación sencilla a base de cedros, arbustos, árboles de fronda tupida, siempre con apego a reglas geométricas definidas como marcadores de formas y ritmos. Diseños racionales basados en reglas geométricas rigurosas, uso de formas básicas en composiciones muy definidas y precisas, cuadrados, círculos, triángulos, ritmos constantes y bien marcados, espacios unitarios direccionados y bien definidos en sus contornos. Pues ya entendiendo más los elementos de diseño, tanto geométricos como espaciales, podemos disfrutar esta galería de imágenes. Estos jardines son muy formales, muy elegantes. También son una muestra de cómo con reglas sencillas, bien determinadas, se pueden generar muchas variantes y en absoluto se vuelve monótono. La armonía es una de sus principales virtudes. Entonces la creatividad no forzosamente se expresa generando muchas formas diferentes o puede ser cosas sencillas, también pueden ser cosas elaboradas, pero siempre hay que tomar en cuenta los principios de orden que van a organizar esa expresión que a nosotros nos parezca adecuada. Cuando vemos que se retoman elementos de este jardín italiano, pues lo vemos aplicado de muchas maneras, a veces como elementos geométricos básicos, a veces la forma geométrica que vimos que era como el esquema básico, en ocasiones es el uso de los arbustos para determinar elementos, para determinar espacios, en algún otro caso pues son recreaciones prácticamente directas, aunque con sus variantes, y en fin es muy utilizado este esquema geométrico en la actualidad. Disfrutemos de estas magníficas imágenes. Como siempre, pues terminamos mostrando la creatividad de los alumnos de la materia de arquitectura de paisaje de la Escuela de Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, donde podemos ver cómo interpretan ellos de forma muy creativa los conceptos del jardín italiano, aplicándolos a proyectos actuales, quiere decir a espacios actuales y con interpretaciones contemporáneas. Bien, pues espero les haya parecido interesante. Este es un estilo pues arquitectónico y de jardines muy influyente, muy elegante, muy sobrio y que por supuesto se utiliza mucho en la actualidad. Entonces las referencias geométrico-espaciales que hemos platicado seguramente les pueden ser de mucha utilidad cuando quieran generar un estilo elegante y sobrio. Y pues recuerden que esperamos pronto poder editar el libro Diseño Arquitectónico Jugando Geometría, donde vamos a ampliar muchos conceptos de diseño en general y pues que la pasen muy bien.